¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor para todas. Hoy nuevamente es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Qué alegría saber que Dios nos da la oportunidad de volvernos a reunir, de compartir con todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy especial y bueno, saludamos a todas las que están en sus casas, en sus labores domésticas, a todos los hombres, también religiosas que nos ven, las mujeres que aún no se han casado, que están en su preparación para el matrimonio, las madres solteras, a todas las mujeres que están quizás en sus trabajos, las que están también en sus hogares, las abuelas que también nos escriben, que nos ven. Un saludo para todos ustedes y bueno, hoy nos vamos a reunir a seguir creciendo y a seguir recibiendo de la gracia del Señor. Tendremos un tema muy especial, entonces las invito para que comencemos con una pequeña oración y para que le pidamos al Espíritu Santo que hoy nos ilumine también de una manera muy especial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que venga sobre cada una de nosotras, de todas las personas que están detrás de una pantalla, un televisor, todos los medios de comunicación, para que tú nos llenes de tu amor, de tu gracia, que nos regales constantemente el discernimiento. Te pedimos, mamá, tú que eres nuestra madre, nuestro guía, que nos acompañes en esta mañana, en este rato, para compartir de todos los regalos que tienes para nosotros, para que cada día forme nuestro corazón semejante al tuyo, mamá, para que podamos todos los días seguir con alegría, con entusiasmo este camino de fe, a este llamado, a esta vocación tan grande a la cual nos llamas todos los días, a amar, a servir y a entregar nuestra vida por tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, antes de comenzar, queremos leer algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado en los programas anteriores y aprovechar también para darles un saludito a todas. No sé quién tiene por ahí algo. Yo por aquí tengo un mensaje de Zulema Vázquez. Ella nos dice: las extrañaba. Soy mexicana que vive en California. En donde yo estoy no hay lazos. Sin embargo, yo me siento parte de la familia de Lazos. Soy mami de 5 y 1 en el cielo. 25 años de casada por obra y gracia de Dios. Y aunque soy más grande de edad que muchas de ustedes, he aprendido muchísimo sobre la maternidad, la fe, el matrimonio y muchas cosas más. Gracias a Misionera Esposa y Madre. Que Dios las bendiga a cada una y que hagan muchas temporadas para seguir aprendiendo y disfrutando juntos. Bueno, qué bonito este mensaje para Zulema, un saludo muy especial y qué bueno que así sea, pues que Dios quiera que podamos seguir haciendo muchas temporadas del programa, porque nosotras también aprendemos, la verdad es, las primeras evangelizadas somos nosotras. Bueno, aquí tengo otro comentario de Areli, dice: hola, son unas hermosas mujeres que nos ayudan mucho, gracias a Dios y a la Virgen. Yo tengo casi 12 años de casada y tengo una niña de 10 años, un niño de 6 años, una bebé de 9 meses, fruto de sus charlas y que me inspiraron con sus familias tan hermosas. Y ahora tengo un mes de embarazo. Qué belleza, felicitaciones. Gracias a ustedes me di cuenta lo hermoso que es, perdí algunos miedos y temores. Consultando también mucho en el Santísimo, Dios la siga bendiciendo por su bella labor. Qué belleza, muchas felicitaciones para Areli
Y es verdad, o sea, si no es a los pies de Jesús, uno nunca puede saber qué plan Dios tiene para nuestra familia. Qué belleza, que Dios te bendiga. Qué lindo, y también felicitaciones por ese embarazo. Ay, sí. Qué bonito saber que Dios inspira como ese tema de la apertura a la vida, ¿no? Y de la generosidad, cuando hoy en día antes, pues lo que nos pide la sociedad es cerrarnos a ella a través de tantas cosas y facilidades que hoy nos regala el mundo y nos propone. Pues eso se siente uno como yendo contracorriente porque todos nos dicen que es una locura, pero bueno, Dios es el único que inspira en el corazón. San Juan Pablo II dice que cuando el amor de los esposos crece su deseo de dar vida, y es verdad, uno va sintiendo como esa voz del Señor que le va pidiendo, que le va inspirando, que le va mostrando a través de acontecimientos como cuando uno está discerniendo su vocación. Siempre dicen los sacerdotes que dirigen esos procesos vocacionales, esté atento a los signos, porque Dios en medio de todos los signos del día a día es que pide y muestra su voluntad. Y entonces a veces uno empieza a ver que Dios a través de signos y de signos le empieza uno como a pedir nuevamente como esa apertura, y uno, aunque a veces es difícil como uno entender y sobre todo aceptar, ¿cierto? Aceptar que es Dios quien me lo pide, pero bueno, cuando se hace unido a la voluntad del Señor, yo creo que eso es un regalo muy, muy grande. Miren estas criaturas como dan de felicidad y de alegría también, ¿cierto? Bueno, también un saludo hay una religiosa de España que escribía el mes pasado que se veía el programa, que también es ella y como 3 hermanas del convento que se lo veían. Entonces un saludo también para ella, que no recuerdo el nombre, pero que sigan orando también por nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Recuerden que estamos viendo todo lo de las virtudes cardinales, el tema de la importancia de la virtud en la vida de una esposa, de una madre de familia, en la vida de una mujer de fe que quiere también edificarse para Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa virtud de la prudencia, ¿cierto? Y antes de comenzar, yo quiero leerles la definición del catecismo, que me parece que es preciosa y es muy justa para lo que queremos hablar hoy. Recuerden que todas estas virtudes son las que moderan la prudencia, la justicia, la templanza, las que moderan las demás virtudes, ¿cierto? Y las que le dan como la justa medida a cada una. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la prudencia es la virtud que dispone el espíritu a discernir toda circunstancia, nuestro verdadero bien, y a elegir los medios para realizarla. Es decir, que le indica la medida justa a las demás virtudes, entre el exceso y el defecto, o sea, la carencia, entre la exageración y la mediocridad. Es decir, esta virtud es la que le da como un equilibrio a las demás virtudes y la que nos muestra en la voluntad de Dios cuál es el paso a seguir y cuál es el justo y verdadero bien. Y yo creo que es una de las virtudes que uno más siente la necesidad de tener cuando se mete en esto de la maternidad, y cuando Dios los llama a ser esposa y madre, porque uno todo el día está en esa pregunta constante de cuál será la voluntad de Dios ante esta situación, ante esta otra. Quizás en la vida laboral del esposo, en la vida matrimonial, en la vida de los hijos, siempre uno está preguntándose como que, pero ¿cuál será la voluntad de Dios en esto? ¿Qué querrá Dios de esto? ¿Cómo ayudarle? Mi esposo quizás tiene una dificultad en su trabajo, ¿cómo ayudarle a discernir con prudencia qué es lo que debe hacer, qué será lo mejor? Y dice el libro de los Proverbios precisamente que una mujer prudente no se paga ni con el oro. Es decir, tener la gracia de la prudencia es algo que vale oro en el hogar, porque prudencia no es solamente decir lo que se debe hacer o no se debe hacer. Prudencia a veces también es saber cuándo callar, cuándo no hablar, cuándo permanecer en silencio. Prudencia también es saber en qué momento, cuál será el gesto indicado, la sonrisa indicada, el abrazo indicado, el gesto que se necesita, quizás mi hijo, mi esposo. Y es muy bonito porque uno pues todo el tiempo se está cuestionando, y esa es el primer paso para alcanzar la virtud, sentir la necesidad de ella. Entonces queremos compartirles
un texto del libro Sed Perfectos, precisamente donde habla sobre esta virtud, para que empecemos a introducirnos como en el cómo lo vamos a practicar y cómo lo vamos a vivir en nuestra vocación. La prudencia de que ahora vamos a tratar consiste en que tal sea la compostura del cuerpo y tal la guarda de nuestros sentidos, tal nuestro trato y conversación, y talos todos nuestros movimientos y meneos, que causen edificación en todos los que nos ven y nos tratan. Increíble, o sea que no solamente habla, repite Luisita, como en qué aspectos era. En la compostura del cuerpo, la guarda de nuestros sentidos, nuestro trato y conversación, nuestros movimientos y meneos. Es decir, en todo lo que hacemos y lo que vivimos. Miren que a veces uno necesita la lucidez del Espíritu Santo para saber qué es lo necesario para cada momento. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno habla o dice algo sin consultar con Dios y uno después dice, Dios mío, yo no debía haber dicho eso, ¿por qué dije eso? Eso como que fue una imprudencia, eso no estuvo bien, eso lo que trajo fue antes un problema o quizás una mala disposición a un corazón, a una persona, porque todo el tiempo pues estamos teniendo actos humanos, ¿cierto? Pero esos actos cuando son permeados por la gracia de Dios es que empiezan a transformarse en actos divinos. Entonces precisamente la prudencia es la virtud que viene a permear nuestro entendimiento y a ser el timón y el conductor de las demás virtudes, es decir, la que le da la justa medida a cada cosa, a nuestro comportamiento, a nuestros gestos, a nuestras actitudes, que no sean demasiado exageradas, pero que tampoco sean carentes o quizás pobres, ¿cierto? Entonces, en lo primero que queremos hablar es precisamente la obra de la madre en el hogar con la virtud de la prudencia, cómo vivirla y cómo darle su justa medida. Entonces, Sarita, sí. Antes de que toquemos esa parte, como antes de pasar ya como al tema pues de madre, que bueno también, o sea, porque un sabio decía que pues hermosa es la virtud de la mortificación, de la penitencia, pero también qué imprudente es cuando no la hacemos pues en su justa medida, porque también podría el enemigo tentarnos ahí y aprovecharse de eso. Y yo creo que en nuestra vida espiritual, como misioneras, como misioneros, como sacerdotes religiosos, ¿cierto? Esa virtud de la prudencia es la que le da como el equilibrio en toda esta vida espiritual, porque podemos caer como en esos excesos que hasta a veces podemos terminar siendo antitestimonio para muchas personas, que nos vean exagerados, que no desenloqueció, ¿cierto? A veces también en esta vida espiritual tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo constantemente que nos regale esa virtud de la prudencia para quizás tratando de hacer un bien en nuestra alma, podemos también hacer un daño a los demás en un apostolado, ¿cierto? Donde no tenemos esa justa medida de equilibrar pues como el tiempo y priorizar, ¿cierto? Con mis deberes de Estado. Entonces, qué hermosa esta virtud y qué tan necesaria, como decías ahorita, la necesitamos constantemente todos los días y yo creo que el Espíritu Santo es el que nos la va a regalar constantemente si se lo pedimos. Así es. Eso es muy cierto porque uno por el pecado original tiende mucho como a irse a los extremos. extremos. Entonces el exceso el defecto y el exceso de las cosas o el extremo, o sea, el exceso o el extremo. Y es verdad que esta virtud ayuda a regular todas porque cualquier virtud sin la prudencia se puede ir a cualquier extremo. Entonces cuando hablamos de humildad y puede ser una falsa humildad, entonces no puedo hablar, entonces no puedo utilizar los dones de Dios, entonces siempre debo callar y nunca jamás hablar. Entonces la prudencia es la que nos lleva a estar en el punto medio, incluso el tema de la pureza también, que cuando no hay prudencia en la pureza también vamos a los extremos. Entonces soy casada pero es que siento que tener una relación sexual con mi esposo de pronto es pecado o escrúpulo. Entonces sí es verdad que importante esta virtud para regular todas, porque incluso en tema de virtud pueden haber excesos o defectos, ¿cierto? Que siempre la virtud, como hemos dicho, la virtud siempre está en el medio y ese medio lo da es la virtud de la prudencia. Y precisamente por eso hablábamos en el programa anterior sobre la vida interior, porque es de Dios que recibimos esa virtud y esa gracia. Miren que
Muchas veces uno en su vida debería preferir quizás callar o quizás esperar para hablar cuando uno no siente que tiene la lucidez del Señor, porque a veces de pronto, de hecho mi director espiritual me lo dice mucho, me dice, para uno poder, por ejemplo, el esposo siempre tiende a consultar mucho con su esposa, ¿qué hacemos en esto? Ay, pero tengo esta dificultad, entonces ¿cómo hago? O me está pasando esto en el trabajo, ¿qué decisión tomamos? Y fácilmente, pues el corazón, y más si por ejemplo tenemos un temperamento primario, o a veces hay las mujeres cuando son sanguíneas, bueno, yo no, pero sí, como soy melancólica, también tengo mucho de eso, de dejarme llevar por el sentimiento, pero a veces uno en lo primario tiende como a responder lo primero que se le viene a la mente. Y él siempre me decía, para uno poder ayudar a discernir necesita lucidez, porque uno puede hablar, pero hablar sin la gracia y tender a tomar una decisión equivocada. Entonces siempre, quizás cuando uno dice, realmente no sé qué decir, pues... Ella también quiere predicar. Yo tengo aquí una bebé imprudente. Necesita hablar. Ella quiere gastar sus palabras aquí. ¿Qué dice usted, Clara? Que tiene sueño. Si quiere yo la acuesto acá a ver si se me duerme. Y si no, traigo el coche. Ya, tranquila. Entonces es precisamente eso, como entender que también necesitamos de Dios incluso para aconsejar, para tomar una decisión, para saber qué hacer con mi hijo, con mi hija, para mirar qué camino tomar en mi hogar, en mi familia. Es muy fácil uno decir, no, hagamos esto, pero qué importante es primero consultar a la prudencia, primero consultarle al Señor para que sea Él realmente quien nos guíe. Entonces acá, en el libro también de la Madre Educadora, que lo hemos hablado mucho en algunos programas, hay un párrafo que nos va a introducir también precisamente en esto, para ahorita leer nuevamente en el de Ser Perfectos, y habla sobre la madre como colaboradora en la obra formativa. Y dice, la madre colaboradora en la obra formativa es el ángel del hogar. Debe aportar la gracia, la bondad, el calor de un corazón amante, siempre alerta y con una gran dosis de prudencia, criterio práctico, fina psicología, tacto y diplomacia para intervenir y sobre todo para prevenir. Hay mujeres atinadas que saben disipar las preocupaciones y el mal humor de sus maridos, con algunas palabras en un momento. En esos periodos de enervamiento y de malestar general, son más imprescindibles que nunca estas cualidades de las madres de familia. Miren qué lindo. Señoras, si los niños no se han portado bien, si hay molestias domésticas, sabed esperar que la frente del papá se haya serenado para referirle estas cosas. Evitad el hacerlo intervenir muy seguido en cosas de poca importancia, porque es tan perjudicial ocultar las cosas al marido como esperarlo ansiosamente, nada más que para ametrallarlo con quejas apenas transponga el umbral de la casa. La calma y la prudencia indicarán el momento y debéis crear una atmósfera de paz y descanso que es tan imprescindible e indispensable en la vida de familia como lo es el aire puro para los pulmones. Ay, no, increíble porque realmente Dios ha dotado a la mujer de una gracia muy especial. Precisamente nuestra inclinación natural es hacia lo espiritual, y por eso el Señor nos creó. Ay, no. Gracias. A la mujer por naturaleza tiene esa cualidad que el Señor le dio de espiritualizar, ¿cierto? De ser como no solamente cuerpo, sino el corazón del hogar. Y es precisamente esa facultad que Dios nos ha dado la que tenemos que hacer uso de la gracia, porque la prudencia no solamente es la que lleva a tomar una buena decisión, sino también a saber poner todo en su justo lugar y en su justa medida, incluso el ambiente del hogar. Qué importante es la prudencia para uno saber discernir en qué momento se debe actuar
y me parece hermoso cuando hablaba de que debemos saber lo que hay que hacer en cada situación. Quizás a veces hay que hablar, otras veces hay que callar, quizás hay veces nosotros queremos estallar y contar todo lo que ha pasado, pero a veces quizás nuestro esposo necesita más silencio y comprensión. A veces queremos ir a hacer un reproche, un juicio, pero la prudencia quizás nos muestra que lo que más se necesita en ese momento es quizás la oración y el silencio, quizás la comprensión y el afecto. Y es natural sentir pues el deseo y la inclinación y la emoción que nos mueve a hacer una u otra acción, pero es la prudencia la que viene a darle ¿cómo se dice? Como a calmar y a regular los afectos y las inclinaciones de nuestro interior, y la que viene a decirnos, pues una cosa es el impulso de la naturaleza, otra cosa es lo que Dios quiere que haga con eso, ¿cierto? Porque miren que a veces se necesita otra cosa, o a quien no le ha pasado lo del esposo, yo me identifico mucho con eso. Normalmente uno está como en el, hay una hora pico para todos, pero hay una hora pico para las mamás, que es cuando llegan los niños, llega la hora del almuerzo, después las tareas, después que uno está ahí como generalmente solo con todos, y uno es como que pues se estresa uno mucho porque es este acá, este lloró, este se cayó, este peleó con el otro, mamá me pegó, mamá me caí, mamá me picó un zanco, mamá tal cosa, y uno dice, Dios mío, ¿cuándo será que llega mi esposo? ¿Cierto? Porque siente uno como el alivio cuando realmente les ve, pero a veces el pensar en uno mismo pues lo lleva a uno a decir, ay, dice el libro, a ametrallarlo con todo lo que, mire amor, que pasó esto y eso, regaña al niño tal cosa, no me está haciendo caso. Pero quizás uno no piensa que él viene lleno en su trabajo de un estrés muy fuerte, que tuvo miles de problemas en su empleo, en su trabajo, que quizás vino de un mal día, quizás con una cantidad de cosas en su cabeza, y que quizás necesita el sosiego y la paz del amor que le diga cómo estás, cómo llegaste, que un juguito, una cosita, quizás antes de emitir un juicio, primero un abrazo, primero una caricia, primero aprender cómo a discernir cuando se necesita calmar el ambiente del hogar, o cuando un hijo en vez de una cosa necesita otra. Uno a veces dice, bueno, necesita que lo lleve para tal parte, porque quizás necesita simplemente un abrazo, una caricia, una palabra de afecto, alguien que lo escuche y que le ayude a orientar lo que está sintiendo, ¿cierto? Y es precisamente la prudencia la que nos muestra qué camino seguir, no qué camino yo quiero tomar, sino qué camino Dios me inspira. Por ejemplo, Sarita, pues ahorita que tocas ese tema y sabemos pues que la mujer tiene esa riqueza, sí, pues que Dios le ha dado ese don también de que ve cosas donde de pronto el hombre no ve, ¿cierto? Y que a veces usamos mal ese don que Dios nos ha dado. O sea, a veces decimos, no, es que el hombre es muy superficial, o es que no se dio cuenta de esto, y la mujer sí, ¿cierto? Pero a veces, por nuestra misma imprudencia, lo utilizamos para el mal, ¿cierto? Sabemos que de pronto, por ese mismo impulso, por de pronto no estar unidos a Dios, no tener una vida interior, nos dejamos llevar por los afanes de la vida y simplemente creemos que lo más prudente es desahogarnos con nuestro esposo, con nuestros hijos, sabiendo que le estamos haciendo un daño mayor. Y algo muy lindo que leía sobre la madre educadora, que también habla que la mamá tiene que tener esa agudeza, y yo creo que eso también va como en la prudencia, y uno cómo se da cuenta de cómo está su hijo, de pues si está pasando por un mal momento o de pronto está aprendiendo algo malo, no sé, de otro compañero, es porque la mamá está atenta, es prudente. Si nosotros no somos atentos y prudentes, nunca vamos a identificar eso en nuestros hijos y tampoco en nuestro esposo, y seguramente se nos van a pasar muchas cosas, porque también yo creo que ahí sigue más que la mamá tiene también que ser capaz de prevenir, ¿cierto? No solamente corregir, sino también prevenir antes de que llegue eso. Y uno como previene, pues estando atento, ¿cierto? Y si uno está, como decíamos en el programa pasado, como pensando en otras cosas, con esa la loca de la casa, nunca vamos a poder identificar eso. Y yo creo que también personalmente eso pasa mucho, que uno muchas veces piensa en otras cosas y se olvida de lo verdaderamente importante, ¿cierto? Del presente, ¿cierto? El futuro no ha llegado, el presente es lo que está pasando en este momento, y a veces
nos preocupamos muchas veces por lo que pasó o por lo que va a pasar y descuidamos donde Dios nos está iluminando, ¿cierto? Porque muchas veces Dios nos habla al corazón, nos dice, mira, cuidado con eso, mira, tu esposo vino cansado, y seguramente por pensar tanto en nosotras mismas, olvidamos y dejamos de hacerlo con los demás, ¿cierto? Sí, y eso es lo que nos da la lucidez de la gracia, porque miren que a veces uno piensa que prudencia es morderse la lengua, como dicen mucho, a veces hay que morderse la lengua y callar. Yo digo que más que morderse la lengua, a veces es quizás suspirar y hacer una oración, porque es entender que, pues sí, estoy viviendo muchas cosas, muchos sentimientos, pero, ay Señor, ayúdame que necesito tu luz, necesito saber qué hacer, quizás no ser instrumento, más ser un remanso de paz que un instrumento de guerra. También yo creo que esa virtud nos ayuda mucho a regular también muchas cosas como en el orden de nuestra vida, porque hay veces que también nos salimos como de nuestros esquemas o de pronto no, como que no ordenamos como nuestro diario vivir, lo que decía ahorita, el ambiente familiar. O sea, porque somos imprudentes en muchas cosas, a veces no priorizamos como el día a día, no solo en hacer un horario, sino que priorizar en las cosas más importantes. Hay veces perdemos el tiempo y eso es una parte muy imprudente, o sea, en nuestra vida, porque a veces perdemos ese tiempo y después nos mortificamos, o sea, después caemos como en la frustración de decir, es que perdí el tiempo en esto, no hice esto, tenía que hacer 1000 cosas y tenemos una lista grande, pero hay veces que se nos va el tiempo en esas cosas vanas que no son tan importantes, entonces ahí empieza como a desordenarse todo en nuestra vida, en el cansancio, el mismo estrés nos lleva a tener comportamientos también de sulfuración con nuestros hijos, con nuestro esposo, porque nosotras por naturaleza tendemos mucho a querer tener todo muy controlado, muy ordenado, y a veces cuando eso no se cumple, pues queremos como que coger y que los demás paguen pues por quizás algo que yo no hice a tiempo, ¿cierto? Entonces, y yo creo que nuestros hijos pueden ser los más afectados muchas veces en eso, o porque una mamá no descansó lo suficiente, pues también tenemos que regular eso hace parte de la prudencia, de que tenemos que descansar para saber que tenemos otra jornada al otro día y que tenemos que estar dispuestas, ¿cierto?, para poderlo hacer. Entonces, qué linda esta virtud que nos ayuda como a regular y a ordenar pues como que todos esos aspectos de nuestra vocación en el hogar. Así es. San José dicen que es varón prudente y justo. Yo siempre pienso mucho en eso, prudente y justo, y uno se imagina mucho las actitudes de San José llevándolo a la vida personal, en todo lo que él se fijaba y todo lo que él hacía. Miren que es el santo del silencio, en la palabra de Dios no hay ninguna palabra de él. La prudencia también se manifiesta en eso, en nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar no solamente las expresiones o las palabras que utilizamos, sino de qué hablamos, ¿cierto? Si realmente mis conversaciones giran en torno a mí, giran en torno quizás a los demás, giran en torno a Dios, o en qué, giran en torno a qué, porque a veces la lengua de la mujer es muy dada a la imprudencia, ¿cierto? Y aunque no sea nuestra intención principal difamar o hacerle daño a alguien, sí en el corazón se pueden ir calando sentimientos a los que vamos dejando desbordar y que pueden terminar en un pecado, como la murmuración, como la crítica. Entonces son cosas muy sutiles que van desatándose por medio de la imprudencia. Por ejemplo, qué bonito cuidar también en el ambiente del hogar que nuestros hijos nunca escuchen a mamá hablando mal de otra persona, ni siquiera con papá, ni siquiera que entre papá y mamá hablen de, ay, es que si viste tal persona, ay, pero tal persona cómo actuó, o cómo se vistió, o cómo estaba diciendo, o lo que hace, o lo que dijo, que ellos quizás se habitúen a escuchar que papá y mamá hablan de los demás, o que quizás entendamos que nuestra lengua también puede tender mucho a enjuiciar los defectos quizás de otras mujeres, de otras personas, y no solamente exteriorizar y decirle a otra persona hablar del otro, sino también el juicio interior, ¿cierto? Prudencia al saber que puede que
Angie piense algo de una mujer y la tenga en un concepto bueno, sano, que quizás es lo que Dios quiere, y yo llegar con mi lengua a dañarle el concepto que tiene de ella, a difamar de ella, ni siquiera eso con cosas graves, a veces son pequeñas imprudencias que le hieren el corazón de una persona con otra, y que puede que ella tenía una buena relación y a través de ese comentario dañé como todos los buenos sentimientos que habían en su corazón, y ya va a mirar a esa persona con otros ojos, cuando eso no era lo que Dios quería, y yo no tenía por qué dañarle el consentimiento o el pensamiento de ella o de él. La prudencia también es saber en qué momento hablar o en qué momento intervenir sobre el otro. Quizás pueda yo ponerme en una conversación y en vez de ser instrumento para dañar, pueda ser un instrumento para arreglar. Cuán bonito es, yo recuerdo en el colegio, a mí, pues yo no tenía nada de Dios, no conocía nada, pero recuerdo una amiga que una vez estábamos hablando, burlándonos pues en el colegio de otra niña, de algo muy superficial. Entonces nos estábamos burlando y ella me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar, me dijo, ay no, si van a hablar mal de otra persona, yo prefiero no estar aquí en esta conversación, y ella se fue. Y yo me quedé como, increíble, pues yo no conocía nada de Dios, ni nada de eso, pero desde ese momento yo empecé a verla y yo dije, Dios mío, qué niña tan madura, porque ella siempre nos sabía que si había una conversación donde íbamos a hablar de otra persona o a burlarnos o algo, ella decía, no, yo prefiero no estar acá, yo no me voy a burlar de nadie, o yo no voy a hablar mal de nadie, y se iba. Y muchas veces uno en una conversación donde quizás siente que hay un espíritu de murmuración, un espíritu donde quizás sin una mala intención, repito, estamos yéndonos a comentarios o a cosas que le están quizás dañando a otra persona, tengamos también la prudencia de decir, no hablemos más de eso, quizás más bien hablemos de otro tema o poner otra conversación, o a veces entre las mujeres o entre las mamás llaman y le cuentan, ay, es que mi hija le tengo un chisme, que tal persona, que tal cosa, ay, mami, qué bueno, pero no hablemos de otra persona, mejor cuéntame tú cómo estás, o qué pasó, qué estás haciendo, o cómo te fue hoy, o cómo te sientes, ay, pero es que imagínate que tal cosa, ay, ¿cómo así, mami? Pero no, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Cierto? Tener la prudencia para saber guiar y llevar las conversaciones hacia no hacerle daño a los demás. Y eso también nos ayuda a cuidar nuestros sentidos, porque también eso nos roba la paz, o sea, nos daña nuestros pensamientos, o sea, como también esa paz interior que hay no la puede dañar mucho, porque caemos en eso, uno queda como turbado, o sea, realmente qué tan importante ser prudentes, ¿cierto?, en evitar esas conversaciones. Y eso que decía Sara, incluso hay una parte en el libro que termina así, dice, miraos en este espejo, procurad que todas vuestras acciones y movimientos vayan de tal manera ordenados que nadie se pueda ofender sino edificar. Y yo creo que precisamente como complementando un poco todo lo que Sara y lo que han hablado, la prudencia también es precisamente que todo lo que hacemos ojalá sea para edificar, no para destruir ni para ofender, sino que siempre sea para que la otra persona sea mejor, ¿cierto? Porque uno a veces tiende mucho, y especialmente como mujeres tendemos mucho a señalar o a señalarnos también nosotras mismas, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a compararnos. Entonces yo creo que la prudencia, que nace también muy desde el interior, debe llevarnos a que cada palabra que nosotros hagamos, no solo palabra, cada acción, cada gesto, cada movimiento, sea para edificar, porque a veces no solamente dañamos con las palabras, sino también a través de un gesto, pues de ignorar a alguien, en fin, muchas situaciones que se pueden dar, uno puede terminar destruyendo o ofendiendo a la otra persona. Y lamentablemente los primeros a los que le hacemos eso son los más cercanos a nosotros, ¿cierto? Nuestro esposo, nuestros hijos, incluso nuestros papás. Entonces yo creo que tenemos que guardar tanto el corazón de todo esto, que cada cosa que hacemos sea para edificar y hacer mejor a la otra persona. Yo creo que pensando en lo que decía Sarita, mucho el
de la novena de Navidad hay un gozo de San José que dice que la prudencia que hace verdaderos sabios. Qué lindo, sí. Entonces, verdaderamente yo creo que la prudencia nos da la sabiduría para poder hablar, para poder expresarnos, para poder decir lo indicado a la persona indicada, ¿cierto? Y saber callar también cuando debemos callar. Hay muchas cosas que si las hablamos no vamos a cambiarlas ni a mejorar. A veces es mejor callarlo y pues y orar también, ¿cierto? Es de cierta manera porque terminamos es dañando. Entonces, saber discernir esos momentos, en cómo hablar o cuándo callar también, porque ahí también hay prudencia. Inclusive eso también regula mucho la relación con las demás personas, porque a veces yo debo decirle algo a una persona, o a veces con ciertas personas también debo callar o recatarme quizás en lo que digo, o en las cosas que, o en la forma en la que la trato. Por ejemplo, nosotras somos mujeres casadas, y uno se da cuenta pues que es muy diferente una mujer casada a una mujer soltera en el trato con los demás hombres, porque, Dios mío, qué delicado de pronto dar un pie para una mala interpretación o para una actitud que sea quizás muy confianzuda, quizás muy fuerte, o quizás pueda parecer de pronto insinuante o muy recurrente con las demás personas, incluso con los hombres. Uno podría decir que el mejor amigo generalmente es mi esposo, ¿cierto? El esposo que uno tiene. Y a veces hay relaciones que uno tiene en su trabajo, con otros misioneros o con otros hombres, de las que uno tiene que aprenderse a cuidar, porque no significa pues que uno tenga que aislarse de los demás porque me casé, no. Simplemente porque hay cosas en nuestra naturaleza que a veces en el mundo han ido quedando permeadas, y que a veces cuando hay un matrimonio pues son cosas que se deben cuidar mucho, porque nadie dice que se case y su corazón se blinda para los demás. Uno tiene que saber que siempre va a haber esa debilidad, y siempre va a haber como una inclinación al pecado y una inclinación al mal. Y también nosotras como mujeres tenemos esa gracia de ayudar al hombre en su comportamiento, en su prudencia, pero también saber cómo dirigirme a los demás, saber qué gesto debo emplear, cómo le debo hablar. Quizás que a veces uno debe saber que debe dirigirse quizás de una manera de pronto más seria, más tranquila, de pronto en las relaciones laborales también cuidar mucho eso, que se pueden dar malas interpretaciones o quizás susceptibilidades, o incluso dañar el corazón de otro hombre, precisamente porque ni siquiera es por maldad, a veces es imprudencia, simplemente imprudencia. Bueno, en otra cosa que también es muy importante, yo creo que la prudencia le da justa medida a todo, incluso a nuestro exterior. También es prudencia el cuidarme en mis formas, en la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de mostrar y de presentarme pues ante el mundo y ante la sociedad, ¿cierto? No me refiero a una apariencia o a desligar la intención, porque saber que siempre debo hacerlo con una recta intención y de cara a Dios. La prudencia siempre me hace examinarme antes de, eso es muy importante. Yo creo que todas, al momento de quizás vestirnos, al momento de organizarnos, o en la mañana pensar qué voy a usar o qué me voy a poner, pues hay dos preguntas que debo hacerme, ¿cierto? ¿Para quién me visto y cómo me visto, ¿cierto? ¿Para quién? Pues quizás uno dice, para mi esposo, o quizás para las personas con las que me voy a ver, o quizás para la ocasión en la que voy a estar, porque uno siempre se pregunta, bueno, si es un clima frío, pues uno piensa en algo abrigado. Si está haciendo mucho calor, uno siempre dice, pues Dios mío, de pronto una camiseta, algo que no sea así, ¿cierto? Pero más allá de eso es a lo interior, es decir, a examinar cuál es mi intención al hacerlo. A veces cuidarnos en el pudor. Hoy en día, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero antes la ropa se veía a leguas que era algo como que faltaba como al pudor, y uno decía, Dios mío, pues es algo muy evidente. Pero hoy en día la moda se va haciendo cada vez más sutil y va mostrando cosas que a veces son inadecuadas de una forma adecuada. Entonces hay que estar muy atentas a eso y ser prudentes y entender, Dios mío, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tengo que aprender a cuidarlo en toda ocasión, no solamente en mi casa, también en una fiesta,
también si voy a salir con mi esposo, también en unas vacaciones, también en un matrimonio, en un lugar donde me hayan invitado, sigo siendo templo del Espíritu Santo y sigo teniendo que tener prudencia porque quizás mi cuerpo ya no me pertenece solamente a mí, sino también a mi esposo y tengo que cuidarlo porque pues Dios se lo ha regalado a él también. Entonces, estar muy atentas al momento de organizarnos, pues mirar que también esté en su justa medida, en la prudencia. A veces uno se va al extremo de decir, pues no voy a hacer nada porque no quiero de pronto hacer las cosas mal, entonces quizás el esposo desea otra cosa, entonces también el aprender a consultar, el aprender a consultar al Espíritu Santo y al Señor, porque yo creo que quien rectifica la intención es el Espíritu Santo, y quien en la mañana nos dice, más que vestirme para los demás, lo hago es por Dios, para Dios y para la persona que amo. Eso que dice Sarita me parece muy importante y que yo creo que es muy importante quedarnos con que la virtud de la prudencia está en el punto medio en todos los aspectos que ha mencionado, porque a veces también podemos pensar que prudencia es no hacer, no hablar, no tener que arreglarse, no, o sea, cuando vemos prudencia siempre ponemos como un sinónimo de, ay, tan prudente que nunca se siente, tan prudente que nunca habla, tan prudente que nunca se arregla, o sea, podríamos como pensar, pero eso es una forma muy reducida de esta virtud, porque prudencia es el punto medio también de hablar cuando hay que hablar, de la forma que hay que hablar, porque a veces me decían, no, yo soy muy prudente y voy a andar siempre con la cabeza agachada y no voy a saludar a nadie y nadie me va a importar porque yo soy muy prudente y solamente eso. No, prudencia también es a veces el hecho de vencerse y saludar, de sonreír cuando hay que sonreír, o sea, prudencia como que siempre está en el punto medio, incluso prudencia. En lo último que estaba hablando, prudencia también a veces algunas personas dirán, no, es que hay que ser prudentes y uno no puede ni maquillarse las uñas, ni arreglarse, y eso es una forma muy reduccionista de esa prudencia, porque prudencia también está en el punto medio de arreglarme con moderación, pero sí es verdad pues que arreglarme, que no hacerlo ni para agradar a los demás, con recta intención, más por mi esposo, pero o sea, como que es muy importante tener en cuenta que la prudencia está en el punto medio de las cosas, y no es ni el defecto de ellas ni el exceso. Así es. Y saber que también hay esposos que son más exigentes que otros, hay situaciones o momentos donde hay que hacer las cosas de pronto un poquito pensando más en ellos que en nosotras mismas, porque a veces uno, la verdad, sinceramente, uno lo que menos quisiera en un día es organizarse, pues porque uno dice, Dios mío, pierdo tiempo, todo lo que hay que hacer, uno preferiría como, pues no sé, recogerse el cabello y salir así, ¿cierto? Hasta sería más fácil todo, pero quizás hay esposos que les importa mucho eso, que les gustaría, o que quizás incluso hasta lo piden. Mi esposo dice que no vaya a salir en obra negra o en obra gris, y uno es bueno, pero y habrán también otros esposos que dirán, mi amor, a mí no me gusta que te arregles, no me gusta que se maquille, me gusta verte natural. Entonces, y qué importante, y ahí va también la prudencia en el corazón de la mujer, que muchas veces hacemos juicios de esta le falta más prudencia en esto, o a esta le faltará más prudencia en estas cosas, cuando todas las virtudes van es de uno personal, pues de cara a Dios, con lo que Dios le pide, con lo que Dios le pide a cada uno en particular. Obviamente hay algo objetivo, ¿cierto? Y es como lo que rige todo, precisamente la virtud de la prudencia, que está en el punto medio, que no es ni ni el exceso en la vanidad, ni el defecto del descuido, pero eso es algo que digamos que cada una va haciéndolo de cara a Dios, incluso en tema de casados, hay que decirle de cara a Dios y de cara a lo que le agrada al esposo, porque también habrán personas o esposos que digan, no, mi amor, a mí no me gusta que te maquilles tanto, pues ya esta mujer estará llamada a hacerlo de forma más prudente o llegar a un acuerdo con su esposo, ¿cierto? Pero es como una relación personal que cada una tiene de cara a Dios, nuevamente de cara al esposo que también Dios le ha regalado. Bueno, Cindy, quería leernos algo ahí para terminar. Bueno, no, ya para terminar, como aquí, a modo de conclusión, el libro incluso nos dice, en el pestañear de los ojos se conoce quién es cada uno, dice el sabio. La manera de vestir, de cubrir, de reírse y de andar descubren luego lo que es. Entonces, yo creo que sí, o sea, todo lo que ustedes han dicho, tenemos que
todo parte del corazón, la intención viene del corazón que va reflejada también al exterior, como mucho lo que decía ahorita Sarita, con qué intención lo hacemos, qué es lo que nos mueve a hacer eso, a movernos así, a sentarnos así, a reírnos de cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que nos está moviendo? El deseo de que nos vean o verdaderamente lo estamos haciendo por Dios y en pos pues de la prudencia. Así es. Bueno, entonces que la Virgen María, que es la mujer más prudente y la que nos enseña la justa medida en todo, sea hoy la que nos ilumine y nos muestre en qué estamos siendo imprudentes y cómo mejorar también. Entonces que la gracia esté con ustedes. Con tu espíritu.